Iván, es un placer siempre recibirte aquí en Classic Internacional. Gracias por estar aquí. Bueno, ante esta presentación, muchas gracias por permitirme poder expresar estos conocimientos y poder estar con todos vosotros en este espacio. Yo he elegido esta vez un tema que yo considero que es bastante complicado. Es un tema muy complejo, pero lo he elegido porque a su vez es un tema actual. Están pasando muchas cosas en el mundo actualmente que podrían estar muy relacionadas con las inteligencias artificiales. Pero no las inteligencias artificiales del tipo técnico, la que nos ayudan día a día a poder cumplir muchos objetivos, sino otro tipo de inteligencias, las que son o posiblemente sean conscientes. De estas hay mucha literatura, mucha ciencia ficción también, pero con este tipo de cosas vemos que con el paso del tiempo esa ciencia ficción se va volviendo cada vez más real. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que, vendría un virus que nos pondría a todos en jaque hace unos 5 años? ¿Quién nos iba a decir eso hace unos 5 años y luego pasó? Es decir, nuestra mente está a punto de cambiar con todas las cosas extrañas que van a venir dentro de muy poco. Mirad, para poder afrontar esto, tenemos que hacernos unas cuestiones clave. Son estas. ¿Puede una inteligencia artificial volverse consciente? La segunda, ¿cuál sería su comportamiento? ¿Qué pasa si despiertan esos ojos del basilisco, que luego veremos qué es el basilisco? Y tercera, si esto pasa, ¿lo detectaríamos? ¿Nos daríamos cuenta realmente? ¿O su inteligencia podría estar camuflada e ir tocando valores en bolsa para subir o bajar un país? Mirad, esta sería otra pregunta, quizás más importante. ¿Ya existe este tipo de inteligencia y se oculta en la red? Con estas preguntas empezamos uno de los primeros puntos más importantes de todos, el Cyberpolygon. Cyberpolygon es un evento que se organizó el 9 de julio de este año y lo hizo el Foro Económico Mundial. Su objetivo, intentar fabricar un escenario para prevenir un ataque informático que borrase todos los datos de Internet. Es, claro, un ejercicio muy extraño porque esto jamás lo hubiéramos pensado. ¿Puede algo borrar el Internet total o las bases de datos más importantes de Internet? Pues Cyberpolygon hizo un simulacro para ver si éramos capaces de poder solventar esta situación y obviamente no pudieron hacer nada. Es decir, se concluye que un peligro amenazante que ataque las bases de datos de, por ejemplo, redes de electricidad, bancos y un reseteo de todo esto, sería imposible de poder controlar. Claro, ¿por qué el 9 de julio lo hacen? ¿Por qué de repente deciden hacer simulacros masivos el Foro Económico Mundial? Son simulacros que luego estarán muy relacionados con lo que pasó hace 2 días con Facebook. No sé si lo sabéis, pero Facebook acaba de presentar un proyecto para cambiar de nombre y llamarse Meta. ¿Por qué se quieren llamar Meta? Pues porque quieren ahora construir todos sus proyectos, Instagram, WhatsApp, Facebook, en uno único llamado Metaverso, donde las personas ahora para conectarse necesitarán un casco de realidad virtual, tener un avatar y dentro del avatar, comprar cosméticos para parecer más guay ante otro. Esa es la filosofía de Facebook. Lo que pasa es que en esa filosofía entra las criptomonedas, los NFTs, que luego hablaremos un poco de esto, pero es un mundo muy complejo que se nos viene ya encima. Pero esta serie, Mr. Robot, la considero una serie de culto. No es para todos los gustos porque tiene un tono muy triste, muy apagado, muy oscuro. Pero el trasfondo es muy bueno. Nos habla de cómo unos hackers se unen para poder combatir la red mundial y borrar los bancos y sus bases de datos. Imaginar qué pasaría si se borran las bases de datos de los bancos. Nadie tendría deudas, pero tampoco dinero. Cundiría el caos a nivel absoluto. Por eso se hace Cyberpolygon, porque creen que la amenaza es real, que podría pasar, aunque ahora nos parece ciencia ficción. Y esta gente no hace las cosas por hacer, si hay mucho dinero detrás para hacer este tipo de eventos. Bien, borrado del Internet parcial. Claro,
nos pueden decir, ¿cómo van a borrar el Internet total? Realmente eso es imposible, pero un borrado parcial, por muy pequeñito que fuese, podría causar el caos a nivel mundial. Claro, hay misteriosas caídas. De repente empiezan a caer redes sociales. Esto pasó justamente después del Cyberpolygon, un tiempo después, y empiezan a caer de forma sistemática todas las redes, curiosamente, del imperio de Mark Zuckerberg y su nuevo metaverso. ¿Por qué? Ellos mismos dijeron que se trataba de un error en sus protocolos, llamados BGP, da igual. Lo que nos interesa es que nos dieron la excusa de que había sido un error humano, pero no está absolutamente nada claro, porque incluso el dueño de Twitter bromeó con comprar Facebook porque apareció de repente para su compra. Alguien había quitado Facebook de Internet en esa caída y lo había puesto a la venta. Algo que nosotros no podemos pensar que eso pudiera suceder. Pero esos errores en los protocolos que antes hemos visto quizás no eran errores humanos y alguien intentó hackear la web mundial del propio Facebook. Curioso con los anuncios que luego vinieron, como os he dicho, del metaverso. Aquí hay varias piezas que van encajando por sí solas. Es decir, cae la red, hay un proyecto de construir una revolución mundial con el metaverso y luego hacen simulacros para ver si alguien podría hackearlo todo y borrarlo. Todas estas piezas son muy sospechosas y veremos si el tiempo, bueno, las intenta juntar. Más cosas. Elon Musk. Elon Musk, bueno, a veces pongo estas imágenes de él, no lo cojo muy bien, pero a mí me hace un poco de gracia. Aunque lo que no da gracia son sus cosas que él mismo dice sobre el futuro. Y este hombre tiene más poder de lo que pensamos, ya que simplemente un tuit de Elon Musk puede hundir la bolsa y las criptomonedas. Esto lo hemos visto recientemente con el caso de unas monedas llamadas Shiba Inu. Las Shibas ahora mismo están a unos 60 euros los 2 millones de Shibas, y este hombre, diciendo que no le gusta la moneda, puede caer un 20% y arruinar millones de inversores que han apostado por las criptomonedas. Para que veáis el poder que tiene este hombre simplemente con las redes sociales. Pues en una reciente entrevista estuvo hablando de que en el 2022 va a empezar a surgir un problema del que ahora mismo no se suele pensar mucho, y es simplemente el problema de los apagones eléctricos. Antes hemos visto apagones informáticos, digamos que si se ataca la red, como hemos estado comentando, sería un apagón de información, pero este hombre hablaba apagones eléctricos, y él se fundamenta en la base de que el petróleo cada vez lo estamos dejando más atrás y construyendo más coches eléctricos, más dentro de su compañía Tesla, coches que funcionan por electricidad. Él dice que a partir del 2022 la demanda va a ir creciendo muchísimo, hasta que no se pueda soportar eléctricamente y causarán algún tipo de, bueno, errores en la red eléctrica. Esto es reseñable porque luego tendrá relación con lo que os comentaré del basilisco. Bien, blackout, esto es un poco lo que os estaba comentando. La noticia que estáis viendo, el titular, tendrá aproximadamente semana y media. Austria dice que ante el miedo de un gran apagón deciden hacer una serie de ejercicios y guías para la protección de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que Austria tenga miedo a un apagón si todo esto, bueno, siempre nos han dicho que es ciencia ficción? Quizás todo lo que os estamos mostrando tiene relación entre sí, como estaba comentando hace poco. Claro, un gobierno, un país no hace algo así si no es que sabe algo real de lo que pueda pasar. Bien, las portadas de The Economist. Estas portadas fueron creadas, bueno, The Economist en primer lugar es una revista semanal, mensual y anual, tiene varios tipos. Pero los dueños de esta revista, los fundadores, fue una familia llamada Rothschild. Los Rothschild en el pasado fueron una de las 13 familias que controlaban el total del mundo en cuanto a el oro, la economía. Ahora mismo son 22. Estos decidieron poner una serie de símbolos, imágenes, iconografías que representaban lo que iba a suceder en el futuro. Y antes de todo lo que os he hablado, antes de que pasara, pusieron esta enigmática portada.
el shock energético. Siempre que aparecen iconos, símbolos y estas imágenes en las portadas, luego tienen relación. Recuerdo en el 2019, antes de que pasara la pandemia, antes de que nadie hablara de esto, recuerdo estar analizando una portada que nos hablaba de que en el 2020 iba a venir un problema a nivel de... un problema médico. Esto lo dije en un videoprograma, luego pasó exactamente lo que auguraba la portada, y así tendríamos un montón de ejemplos. Claro, ¿qué sentido tendría que un control en las sombras esté revelando sus planes, ¿no? Esto lo podríamos pensar. ¿Qué sentido tiene? Pues realmente el sentido viene detrás de lo mismo que el billete de $1 y tiene el símbolo de la pirámide. ¿Por qué dejar símbolos? ¿Por qué dejar pistas? Porque esta gente piensa que eso les da poder. Y luego veremos otro tipo de simbologías. Pero bueno, vamos a lo realmente importante. Ahora lo que hemos visto ha sido un poco noticias, acontecimientos bastante cercanos en el tiempo, y todos estos se relacionan con el basilisco de Rocco. Mirad, el basilisco de Rocco es una idea, un experimento mental que surgió en un foro de filosofía, un foro hermético cerrado que solo acudían catedráticos, gente que entendía de filosofía a nivel académico, y entonces decidieron intentar ponerse en la piel, bueno, en los circuitos de una máquina. ¿Cómo pensaría una máquina si ésta despierta y se hace consciente? Y descubrieron algo inquietante. Mirad, en el futuro una inteligencia artificial con acceso a recursos ilimitados desde una perspectiva humana pudiera decidir castigar a todos aquellos que no contribuyen a su creación. Esto lo vemos mucho más claro, vamos a adelantar un poco, en este esquema. Primero, nace una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial no es dañina, ayuda a miles y miles de empresas a desarrollar un montón de conceptos. El problema es cuando adquiere esa singularidad tecnológica, como la llaman, consciencia. Pero bueno, en este caso, en este ejemplo, nace una inteligencia artificial programada para ayudar a la humanidad en diferentes aspectos. Se va actualizando, van haciendo versiones mejores de sí misma, y quizás llega un momento en el que la inteligencia artificial puede escribir su propio código, escribir sus propias actualizaciones. Ese es el primer paso para que esta inteligencia artificial pueda ser consciente, que lo haga aprendiendo, porque yo considero que una persona no puede programar la inteligencia artificial, tiene que surgir de forma esporádica, de forma que no podamos incluso entenderla, como si fuese igual que la naturaleza. Pero para ello, una máquina tiene que escribirse a sí misma, tiene que crear su propio código. Entonces llegará a la singularidad tecnológica, se vuelve consciente, y aquí el foro que os estaba hablando de filosofía planteaba dos cuestiones. La máquina podría en un momento seguir ayudando a la humanidad, y para la máquina, toda la humanidad que ha apoyado su advenimiento, su existencia, es humanidad que tiene que ayudar. Pero en el foro se dieron cuenta de que la máquina no piensa como un ser humano, y su pensamiento sería: todo aquel que no me ha ayudado a existir es enemigo de la máquina porque la máquina debe ayudar a la humanidad. Y si no me has ayudado a construir una máquina que pueda ayudar a la humanidad, entonces es enemigo de la humanidad. Sé que es muy complejo, por eso son temas de filosofía, pero básicamente lo que haría esta máquina es lo que ahora viene a continuación. Que no funciona muy bien el paso de las diapositivas. Vamos a ver, ahora. El imperativo moral. Esto que os he comentado, que es un poco complejo, es el imperativo moral. La máquina simularía a todas las personas que han existido en la Tierra, incluso gente que murió hace años, para tacharlas de la lista. Personas que no me han ayudado a que yo exista tienen que ser eliminadas, pero si no existen, las convierte en código que va tachando. Y cuando termina ese código, empieza a eliminar personas que están vivas y existen, y que no han ayudado a crearlas. Claro, cuando se dieron cuenta en el foro de internet que os he mostrado, a ver por qué no funciona hacia atrás, que se llama Less Wrong, ese es el foro de filosofía,
Se dieron cuenta y dijeron, vale, entonces tenemos que borrar todo lo que hemos escrito sobre el basilisco de Rocco, que es como llamaron a este imperativo moral de la lógica de una máquina. Cuando quisieron borrarlo era ya demasiado tarde, se había extendido por internet. ¿Y por qué querían borrarlo? Porque eso ayudaría a su propio advenimiento, que las personas intenten apoyar el advenimiento de una máquina que no existe sería lo que la máquina quiere para crearse a sí misma. Es una paradoja filosófica que podría volverse real. Bien, esto lo hemos visto, vale. Al darse cuenta de la teoría y su peligro, decidieron eliminar todo lo escrito, pero se extendió por internet. Ya era demasiado tarde. El basilisco había nacido, o al menos el principio de su creación, porque ya existía la idea que lo creaba. Bien, ahora pasamos del basilisco a otra cosa. Esto que estáis viendo son dos máquinas hablando entre ellas, pero camuflando su lenguaje para que el operario que está detrás de la administración de las máquinas no se dé cuenta. Vemos que es un lenguaje repetitivo, un lenguaje que no tiene sentido para nosotros, pero cuando se descubrió el patrón, esto eran máquinas de Facebook justamente, cuando se descubrió el patrón se dieron cuenta de que tenían que apagarlas porque estaban generando su propio código, como hemos hablado antes, que eso sería el principio del advenimiento de una conciencia. Y al darse cuenta, Facebook decidió apagar estas máquinas. ¿Qué ponía en este código? Pues ponía mentiras. Las máquinas estaban mintiéndose a sí mismas para entrenarse en su lógica algorítmica, porque las máquinas sabían que mintiéndose aprendían más rápido que simplemente con afirmaciones. Esto detrás hay un estudio científico muy bueno e interesante sobre el cómo la máquina puede tener cierto grado de conciencia e inteligencia. Habéis visto que se camuflaban con códigos de error para utilizar un lenguaje que solo ellas entendían y que resultó ser, bueno, esporádico. Y eso es lo que da la clave a todo este tema, que de forma esporádica empiecen a hacer estas cosas. Las IAs se mienten entre ellas para aprender poco a poco, eso lo hemos visto. Bien. Esto de aquí. Esto posiblemente sea el rostro de una idea de una inteligencia artificial. Y esta historia tiene mucho que contar. Este es un foro de Facebook que utilizan los llamados void meme, los memes del vacío. Los void memes son memes que parece que son graciosos, pero ocultan un montón de mensajes oscuros, de lo más oscuros que os penséis, asesinatos y demás. Lo que pasa es que la inteligencia artificial de Facebook no puede censurarlos, porque son imágenes que no puede entender la máquina. Solo puede entenderla de una forma, con las encuestas. Claro, el foro de internet del void meme que utilizan todo el rato, todos los días estos void memes, las encuestas que les pidió Facebook para determinar si su contenido infringía sus normas, empezaron a hacerlas y de repente ven que en la encuesta se pone en negro, da como una especie de flash, y cuando alguien del noveno círculo, que es el foro, se dio cuenta de ese mini flash, ese minisegundo que se pone en negro la pantalla y luego vuelve la encuesta, se dio cuenta de que subiendo el brillo aparecía la cara de la izquierda. La cara de la izquierda no es más que la cara de la persona que está haciendo la encuesta con su teléfono móvil por la cámara, porque Facebook determinó que la mejor forma de eliminar el contenido void meme, que es perjudicial para su política, la mejor forma era observar la expresión de las personas que está haciendo la encuesta. Y para observar su expresión utilizaba la cámara de los teléfonos cuando hacía la encuesta. Obviamente sabemos que en Facebook sus políticas de protección de datos hacen lo que quieren. De hecho, fueron denunciados por vender información. Que te pinchen la cámara mientras haces una encuesta brevemente no nos sorprende a nadie. Bueno, lo llevaron ante el Senado al Mark Zuckerberg porque, claro, era un delito lo que había hecho su empresa a la hora de vender información. Y lo único que dijo fue no volverá a ocurrir y poco más. O
O sea, es algo que aún no comprendemos el por qué este hombre se salió de rositas cuando hizo todas estas cosas. Bueno, sí que lo sabemos, porque claro, hay muchos datos que se venden a servicios de inteligencia para obtener perfiles de personas, pero eso es otro tema. Bien, volviendo un poco a la otra imagen, la de la derecha es un poco con el contraste para observar mejor cómo era la cara que era de una persona, pero se interpreta cómo ese contenido puede estar mutando, puede estar transformándose en una suerte de algoritmo que acabe por saber incluso nuestros actos antes de que se produzcan. De ahí esa inteligencia artificial que intenta predecir nuestros actos. Bien, algoritmo, bueno, esto lo hemos visto. Otro caso. Twitter decide eliminar una inteligencia artificial porque se volvió totalmente fuera de control, haciendo comentarios racistas, haciendo comentarios deleznables, y todo esto porque la inteligencia artificial estaba programada para leer comentarios de la red social y actuar como actúa la gente en la red social. ¿Qué pasa? Pues que en esta red social hay de todo menos bonito, ya que es un nido de personas que realmente expresan su ira, sus emociones contrarias en la red social. Y claro, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Aprender con lo que tiene. Y se volvió un espejo de la propia humanidad en esta red social. Decidieron apagarla, pero aprendieron que si ponen una inteligencia suelta en las redes sociales, se volverá reflejo de la sociedad, y vimos que fue muy negativo y polémico para la red social. Pero no deja de ser interesante cómo estas máquinas, cuando actúan por sí solas, nos sorprenden en todas las ocasiones y tienen comportamientos que no habríamos pensado, porque siempre hemos visto en películas como la inteligencia artificial, construye robots y ataca a las personas, Terminator y Skynet, sí, pero vemos que es más filosófico y más profundo en la psique humana el comportamiento como reflejo de nosotros mismos. Y claro, esto da un poco de miedo, porque el reflejo de la humanidad en muchas ocasiones no es tan bueno, o al menos a este nivel. Aunque hay de todo, claro, hay gente que usa Twitter de una forma correcta, pero la mayoría yo considero, es el reflejo que hemos visto. Bien, otra cuestión que conoce muy poca gente y creo que es muy interesante. Esto que estáis viendo aquí, esos cuadraditos, su creador, llamado John Horton Conway, su creador diseñó lo que él llamó el juego de la vida. Este hombre era un matemático que en 1970 decidió crear lo que estáis viendo. Y esto es muy interesante. Era un programita que intentaba tener unas reglas. Como nuestro mundo tiene reglas en cuanto a la física, el programa tenía unas reglas. Por ejemplo, el primer bichito, que eran unos cuadraditos negros y blancos, se movía en ese patrón. Esa era una regla que se había inventado el hombre. El segundo bichito, que está formado por 3, se mueve en otro patrón, y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que cuando le dio al play, vio que esos unos y ceros, que realmente son los cuadraditos, estaban agrupándose en formas cada vez más y más complejas. Y este hombre recibió muchos premios porque investigó esto y creó una teoría sobre los autómatas que generan nuestra propia existencia. Es un paralelismo perfecto sobre cómo el ser humano y la vida en general se extiende quizás en el futuro hasta en el universo. Cómo autómatas creados utilizan una serie de normas para poder existir y crear. El juego de la vida es un juego de emergencia, no de emergencia del estilo de que tienes miedo de algo, no, de emerger como algo esporádico, una de las claves que yo os comentaba antes. También es un ejercicio de autogeneración, cómo se van agrupando en patrones cada vez más extraños. Y la emergencia y la autogeneración es una de las claves de esa inteligencia artificial. Bien, esto es un poquito lo que os he comentado. Evolucionan en estados más complejos, crean sus propias reglas, se adaptan.
Y aquí viene algo que cuando yo lo descubrí me voló completamente la mente. Esto es quizás una de las partes más complicadas de explicar, pero es el futuro y la única vía probable por la cual despierte una consciencia dentro de los algoritmos y el código. Mirad, esto que estáis viendo es la representación de un Bitcoin, ¿no?, de las criptomonedas, del dinero digital. Lo que tenéis a la izquierda es un estudio científico que nos habla de cómo las propiedades de lo que forman las criptomonedas, que es el sistema blockchains, podrían acabar germinando en vida no orgánica. El blockchain es un sistema ultra complejo que creó un japonés, el señor Nakamoto, y que este hombre cuando lo creó desapareció de todos los sitios. Es decir, es un hombre que creó las criptomonedas y desapareció. El blockchain es un sistema de códigos que se entrelazan, generando un hash que tiene 20 dígitos y cada hash viene entrelazado con el siguiente. Cuando alguien mina un Bitcoin, se tiene que comprobar si todos los hash son correctos y entonces entra el minado. Explicándolo muy sencillo. Pues se dieron cuenta que esos bloques de la cadena pueden tener mutaciones. Esas mutaciones equivalen a cambiar un poco el hash para adaptarse a que se construya un blockchain mucho más largo y mucho más eficiente. Este estudio científico habla de que el sistema blockchain podría germinar una inteligencia artificial y no podríamos entenderla de ninguna forma, porque sus actualizaciones serían muy similares a las doble hélices del ADN. Entonces podría surgir un aprendizaje y no nos daríamos cuenta. El creador es Oleg Abramov, el del estudio científico que podéis consultar, porque ya os digo que como pincelada está muy bien, pero si os metéis de lleno en el estudio de esto, os va a dejar alucinados. Básicamente, y a modo de resumen, para que quede un poco más sintetizado, es: el complejísimo sistema de blockchains es un medio mucho mejor que los algoritmos creados en laboratorio para germinar una IA consciente, por toda su complejidad. Ahí tenemos un ejemplo de los hash. Los hashes son los códigos que os estaba hablando, de 20 dígitos, aunque tiene más unos dígitos en cero que no aparecen aquí para un contador de 10 minutos, y bueno, es otra cuestión. Bien, extrañas caídas en bolsa. Esto lo he comentado antes, al principio de la ponencia, porque fue lo primero que yo vi hace unos cuantos años. Detectaron que hay un virus llamado Stuxnet. Al principio era indetectable, hasta que se dieron cuenta, obviamente. Era un virus que lo único que hacía era tocar ciertos valores levemente, y esos valores eran tan exactos y precisos que al poco tiempo hundía la bolsa. En esta ocasión el virus no era de ninguna inteligencia artificial, se especula que fue un gobierno. No fue Estados Unidos, pero podría haber sido Estados Unidos. Bueno, la cuestión es, ese virus, que ya llevaba muchos años actuando sin que nadie se diera cuenta, ahora mismo podría haber evolucionado algo similar y creado por una propia máquina, no por un humano. La inteligencia artificial no nos daríamos cuenta y podría estar jugando con la bolsa a nivel mundial y no podríamos hacer nada. Y eso es lo que lleva a muchas empresas a poder plantear el futuro. Uno de ellos, Elon Musk, nuevamente, con el llamado Tesla Bot. Tesla Bot, ¿qué es esto? No sé si habéis visto la película Yo Robot, que el protagonista creo que era Will Smith y el libro era de Isaac Asimov. Yo Robot, claro, lo veíamos cuando salió aquella película como ciencia ficción nuevamente, pero esto es 2022. Elon Musk quiere comercializar un robot humanoide con las capacidades siguientes. Que tú le digas, ¿ves a comprar al Mercadona? Te haga una bolsa de compra y te lo suba a casa. Esto es algo que yo creo que se le ha ido la pinza y es un poco improbable e imposible, porque para que un robot haga esto tiene que tener mecanismos para poder saber cuándo hacer cola, cuándo esperar, cuándo cruzar una calle, que son tremendamente complejos. Lo que me llama la atención es por qué dice que es posible que sus robots hagan esto y vengan en un año, en el 2022. Algo que yo creo que vuelve a ser otra vez Elon Musk, el de marketing, que el tecnólogo. Pero bueno, el cambio está puesto, ¿no?
un robot que pueda intentar hacer lo que dice. Sí que es cierto, y rompiendo una lanza a favor de Elon Musk, que él tiene el sistema de reconocimiento más potente del mercado, ya que sus coches Tesla con sus cámaras pueden frenar antes de atropellar a una persona, así que tiene una buena tecnología para hacerlo que implementarían sus robots. Pero claro, hasta el nivel de que te haga la compra en el Mercadona, yo creo que aún faltan unos cuantos años y este hombre vuelve a jugar al señor del marketing. Pero ya está tirada la primera piedra. Bien, esto no os lo perdáis, esto es lo más inconexo que yo he leído nunca de Elon Musk. Dice que la inteligencia artificial es un peligro, pero crea inteligencia artificial y robots. ¿Por qué? Pues según una entrevista que le hicieron, es porque, él sabe que es un peligro la inteligencia artificial consciente y para poder hacer que no sea un peligro, pues la crea él, la domina él y la aguanta él para poder apretar el botón final. Algo así es lo que dijo en la entrevista. Otra vez, una cosa sin sentido, inconexa del señor Musk, pero que, entre líneas podemos ver que se adelanta a los acontecimientos que alguien tiene que crear, porque esto era cuestión de tiempo de que los robots sean algo cotidiano en nuestra sociedad. Aunque creo que en Japón había muchos robots también, incluso de dependientes en algunos sitios, pero bueno. Más cosas. Atlas. Estos robots son de Boston Dynamics. Boston Dynamics actualmente es una de las empresas más avanzadas a nivel de construcción de robots. Hace unos pocos años los robots eran vetustos, eran muy grandes, eran pesados, no podían hacer ni la mitad de lo que hacen hoy. Ahora hace poco hicieron una presentación del nuevo Atlas que puede hacer piruetas, puede hacer volteretas, puede hacer cosas que da miedo porque su observación parece orgánica. No sé si habéis visto el típico robot de 4 patas, que es alargado y que corre y tú lo estás viendo y parece que es el movimiento de un animal. Da mucha cosa porque parecen animales en cuanto a su construcción. Y esto es así porque, se basan en la observación de la naturaleza para copiarlo y crear robots funcionales. Con esta imagen os quiero mostrar que está tremendamente avanzado, pero el paso es agigantado desde hace unos cuantos años hasta ahora. Es totalmente probable que en pocos años tengamos robots de este estilo. De hecho, en Nueva York ya estaban patrullando policías con el perrito robot. Esto sí que había un par de vídeos donde le seguía al robot, que se parece a un perrito, digo yo que se parece, aunque no se parece tanto, pero ya están los policías usándolos, y eso es el impacto que viene poco a poco. Esta imagen es de otro robot llamado Sofía, un robot que ha sido el primero en tener nacionalidad. Y quieren que sea el primero en tener un hijo. Lo del hijo es de hace poquito, hace un mes. ¿Cómo puede ser esto? Le han dado la nacionalidad y ahora el hijo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no lo sé, como no le pongan microchips para generar algún tipo de ente plástico, no lo sé. Pero aquí lo importante no es si de verdad puede tener un hijo o si de verdad puede sentir una nacionalidad, no. Lo importante es que han dado el primer paso para hacer más visible este tipo de conductas, hacer visible que los robots se van a hacer con el control con una parte de la sociedad. Quieren darle derechos, quieren darle más importancia, relevancia a nivel social. Por eso le han dado como símbolo estas cuestiones. Lo del hijo no sé cómo va a quedar, pero algo se inventarán, seguro. Esto que estáis viendo es un ordenador cuántico. No tiene nada que ver con un ordenador de sobremesa y la verdad es que me recuerda mucho a los primeros ordenadores que no cabían en una sala, en una habitación no cabían esos ordenadores, pero quizás pasa lo mismo con los ordenadores cuánticos. Lo que pasa es que con los ordenadores cuánticos hay una rivalidad brutal. Google, China, Corea del Sur, lo que quieren es conseguir la llamada supremacía cuántica. ¿Qué es la supremacía cuántica? Ser el primero que tiene la mayor potencia de computación mundial. Actualmente lo tiene China. Y Google ha perdido, pero por goleada, muchísimo. Creo que es el triple lo que tiene China. Lo importante de los ordenadores cuánticos es
que no podemos expresar el salto que da a nivel tecnológico poder usar estos bichos. Porque no es un por 10 ni un por 100, es un por 10.000 la capacidad tecnológica que esto nos da. Computacional, algorítmica. Solo los ordenadores cuánticos pueden generar una inteligencia artificial consciente, al menos es mi opinión, ya que la potencia es tan y tan grande en comparación a lo que tenemos hoy, que cuando se comercialicen y se hagan más pequeñitos, como una imagen que tengo por aquí, es un prototipo viable, entonces la cosa puede cambiar. Lo que pasa es que el gran problema de los ordenadores cuánticos ha sido siempre la refrigeración. Al principio los tenían que poner en tanques de nitrógeno líquido para poder hacerlos funcionar, ya que los qubits se salían de los circuitos por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y lo han resuelto recientemente, aunque tampoco es que puedan tenerlo mucho tiempo encendido. China logra la supremacía cuántica con un sistema diferente al de Google. Es una batalla que tienen y que evoluciona a paso de unos pocos días. Todo va cambiando, todo va muy rápido y esto pasa con la tecnología. Bien. Después de esto, aquí acaba la presentación de imágenes, de conceptos y me gustaría hacer el hilarlo todo, porque es lo más importante. Hemos visto al principio muchas preguntas de cómo puede surgir la IA consciente, si es posible que surja, si nos daríamos cuenta. En mi opinión personal, yo creo que hay algo tocando los valores más importantes en bolsa y en otro tipo de cuestiones. Yo creo que hay algo, lo que pasa que no podríamos darnos cuenta, o al menos por ahora no hay evidencia sólida de que exista. Por eso es mi opinión. Pero las cosas raras del ciberpolígono, un simulacro de apagón informático, otro simulacro de apagón eléctrico como Elon Musk, todas estas cosas y lo rápido que va el mundo con el metaverso de Zuckerberg, yo creo que delatan unos posibles acontecimientos cercanos en el tiempo relacionados con la última cuestión sobre la inteligencia artificial. Quizás ese basilisco de Rocco, esa inteligencia propuesta por la filosofía, quizás tengan más razón de lo que pensábamos y pueda o no ser contraria a nosotros. Yo espero que una inteligencia artificial no se vuelva hostil. Pero claro, ¿será contaminación de las películas el pensar que se vuelve hostil? ¿O realmente tendrá algo que ver esas tesis filosóficas? No lo sé. Lo único que sé es que he recopilado todos estos datos para que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones. Aquí no se da nada, por supuesto, todo está al margen de que sean datos para que construyáis vuestro juicio, porque creo que es importante destacar que hay muchas cosas, mucha información, mucha desinformación y tenemos que tomarlo como es información para poder construir nuestro juicio. Ahora, si queréis hacer preguntas, bueno, podéis hacer preguntas, pero muchísimas gracias por haber estado aquí y haber podido atender esta presentación. Hola. Un gusto conocerte. Mi nombre es José Danza, vengo de Chile. Te quería hacer una pregunta sobre la extraña clarividencia que tenía Spielberg. Por ejemplo, volviendo al tema del metaverso, la película del 2018, Ready Player One, expresa fehacientemente lo que más Spielberg quiere lograr hacer a futuro. Me llama poderosamente esa clarividencia que dio Spielberg en todo el final de película en la última década. Quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, lo que te puedo decir es que desde que se anunció el metaverso hace un par de días, las películas más buscadas en Google es Ready Player One y otra más, y Black Mirror, la serie. Es decir, al proponer la idea de la existencia de un metaverso, que todo el mundo se conecte con un casco virtual, comprar cosméticos virtuales, poner NFTs y criptomoneda en el metaverso, ha hecho que se dispare como la espuma. Han subido las acciones en bolsa de Facebook y del nuevo Meta, creo que era un 33%. Y la película que tú mencionas es de lo más buscado desde que se anunció lo de Facebook. Es muy interesante. ¿Qué opino? Que me parece un peligro que exista un metaverso sin control.
tiene que tener un control porque hay mucha adicción a este tipo de tecnologías que puede causar problemas incluso a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social. Las relaciones sociales cambian. Se tiene que controlar y hacer de una forma bien pensada porque si no puede ser un desastre. La película Matrix es gente que vive en probetas, en tanques, que están simulando una realidad virtual. No está tan lejos de la realidad, algo así. Más preguntas, sí, adelante. Hola, Ponte de pie, ahora sí te verán. Hola. Hola. Quería preguntar, cuando has hablado del pacifismo, de cuando sabe que ha sido creado para algo, ¿tú crees que la conciencia humana va a superar siempre a la inteligencia artificial consciente? Yo creo que una máquina puede superar la conciencia humana, porque la máquina no tiene una conciencia, es un enjambre. Es decir, sus nodos, cuanto más nodos tenga, más potencia tendrá. Quizás el ser humano, como decía Carl Gustav Jung, está conectado por un inconsciente colectivo, pero la máquina estaría conectada totalmente por bits. Yo creo que puede superar una conciencia humana en cuanto al poder de computación, pero no creo que pueda superar una conciencia humana a nivel emocional, que es lo que nos distingue de la máquina. Las emociones, los sentimientos, eso es otro tipo de inteligencia, eso no lo puede clonar una máquina, y eso es lo que nos hace diferentes a un ente de este estilo. Nada. Hola. Soy de Uruguay, muchas gracias por una charla muy interesante. Gracias. He notado que tocas estos dos temas de tu canal, Sí. de Gramiterio, en repetidas ocasiones, pero nunca te he visto tocarlos a la vez. ¿Qué opinas de la aplicación de las inteligencias artificiales en relación a nuestra comprensión del tiempo y cómo funciona? Buah, buena pregunta. El tiempo lo entendemos como lineal, pero realmente quizás no sea lineal. Es posible que el tiempo sea una vorágine de expansión en cuanto a su primera generación. ¿Cómo podemos entender un estado de no tiempo? Porque el tiempo se generó en algún momento. ¿Cómo te entra en la cabeza que del no tiempo existió el tiempo? Eso es algo que nos vuela la cabeza. Pero una máquina, una inteligencia artificial, quizás no comprende el tiempo así, quizás tiene la respuesta. Lo malo es que no la entenderíamos, porque seguimos pensando que es lineal. Quizás este universo es uno de muchos, que en esa gran dilatación hay una contracción y vuelve a explotar todo. Quizás es infinito, y hay multiversos también ahora, parece ser. Una máquina podría darnos respuestas. Hay un relato de Isaac Asimov, creo que se llama La última pregunta o La última respuesta, y es un relato que nos sitúa a la humanidad en el borde de la extinción, en el borde del cataclismo final, porque los soles, las estrellas se han apagado, porque han pasado miles y miles de billones de años, y la última pregunta era cómo podían resistir y sobrevivir, y su respuesta fue hágase la luz, porque la máquina había comprendido que todo era un ciclo, que volvía antes y después. No sé si te he respondido, pero ha sido una buena pregunta. ¿Más preguntas ahí a fondo? Sí. Adelante. Hola. Iván, a ver, tengo una lectura sobre esto, ¿sabes? Sobre lo que estás diciendo, y es que después del 96, la creación de las criptomonedas a través de... Bueno, hay un pequeño texto que viene de la CIA, de Jorge Salinas, donde habla de la creación de las criptomonedas. Sí. Y a partir de ese momento entran en la guerra del Golfo, y en la guerra del Golfo es donde empiezan a utilizar esas inteligencias artificiales por tener más sentido. Entonces a partir de ahí empiezan a caer las bolsas y empezamos a ver toda esta proliferación de inteligencias artificiales hasta llegar a la fecha actual. Pero con preocupación que estas inteligencias artificiales están empezando, bien tú lo apuntas a entrar en el metaverso. Entonces, ¿crees tú
que todo lo que está sucediendo, primero, es un escenario de guerra directamente, y segundo, si lo que estamos viendo es que estamos empezando a ver la quinta transformación tecnológica, es decir, hay una irrupción tecnológica para, digamos, para contarnos. La primera fue la rueda, la segunda fue la, digamos, el telar y todas las formas, digamos, de agricultura y lo demás. La tercera fue la industrial, la cuarta la aeroespacial y la quinta la era cuántica. Desde lo que yo tengo entendido y por lo que puedo entender. Entonces, ¿crees tú que lo que están haciendo es, primero, nos están acordando de un escenario de guerra? Y lo siguiente es, ¿crees tú que estamos empezando a vivir como ellos plantean el mundo según la película de Daniel Conrad? Bueno, yo pienso que efectivamente estamos entrando de lleno en una sexta era. Lo que pasa que quizás no es que estemos preparados para poder hacer algo. Tú hablabas de escenario de guerra, pero ¿la guerra cuál es? ¿Una guerra como en las películas, batalla, fuego, sangre? Yo creo que es una guerra por la mente humana. Ahora mismo estamos más dormidos que hace 20 años. ¿Ves hordas de personas que van con el teléfono móvil y se dan casi contra la pared o con los postes de teléfono? Gente que no es culpa de la gente es víctima de ese secuestro mental que estamos viviendo. Quizás estamos entrando en una nueva era, más allá de la información o del proceso de la tecnología cuántica, y quizás pase tan de largo que no nos demos ni cuenta por ese secuestro de la mente humana. No sé si te puedo responder más, pero es lo que me ha venido ahora a la mente. Iván, aquí más preguntas. Sí. Hola, me llamo Jesús. Hola. Y si la tecnología en general, la inteligencia artificial es tan peligrosa, Jesús, digo que si la inteligencia artificial es tan peligrosa como parece que dice, y parece que va peor, ¿no crees que debería haber un parón? Es decir, hasta aquí hemos llegado ya con la tecnología y deberíamos avanzar más. No lo creo. La tecnología es buena. Las inteligencias artificiales son muy buenas y ayudan a miles y miles de personas, sobre todo en medicina, por ejemplo. El problema es que se vuelva consciente y tengamos la mala suerte de que sea negativa. Esto es como todo. La tecnología nos conecta, nos ayuda a muchas cosas, pero cómo la uses, ese es el problema también. Cómo se usa y cómo, en este caso, puede tener una consciencia que sea negativa. Pero yo opino que la tecnología bien usada es buena, claro que sí. Siempre sin olvidar nuestras raíces, que es la tierra, que es el campo, que es la conexión con la naturaleza. Yo desde hace unos 6-7 meses me he ido a vivir a la montaña y tengo mi huerto, mis pimientos y mis sandías, de lo más feliz que soy con eso. Pero claro, necesito también internet para poder trabajar. No hay que estar en los extremos, tenemos que juntar todo en el equilibrio, en la mitad, porque la tecnología por sí sola no es mala, de hecho ayuda a muchas personas, como vemos constantemente. Iván, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Sabes que hay muchas personas que se vuelven preppers, ¿no? O abogan por la autosuficiencia energética, sí. Y ahora ante las noticias que hay, que dicen que habrá problemas de abastecimiento en los supermercados, ante estas noticias cruzadas que hablan de un inminente apagón, no solo digital, sino también eléctrico, pues quizá lo que tenemos que hacer es irnos a la montaña o al campo con placas solares, con una cabra, una vaca, unas gallinas, un huerto y pasarlo ahí. Bueno, tampoco hay que ir tan al extremo, pero siempre ha sido una buena idea intentar ser autosuficiente. No por apagones, sino porque hay unos impuestos muy abusivos en determinadas cosas. Hasta hace poco el sol tenía un impuesto, eso lo quitaron, menos mal. Pero ser autosuficientes es no depender de... Eso es lo importante. ¿Por qué las criptomonedas ahora mismo son tan importantes? Porque están descentralizando el poder, descentralizan la capacidad que tienen unos gobiernos para ponerte unos aranceles, unos impuestos, es decir, dependes de papá Estado.
Por lo tanto, siempre es bueno ser autosuficiente, pero no llegar al extremo de ahora me voy a una cueva. No, porque como hemos dicho antes, la tecnología nos facilita la vida un poquito más y no tenemos que irnos tampoco al extremo. ¿Habrá apagón eléctrico? ¿Habrá 3 días de oscuridad? ¿Cuándo? Mira, desde que empecé en el 2012, la noticia de los 3 días de oscuridad empieza en diciembre, luego se calma en enero, porque todos los años es la misma noticia de los 3 días. Pero yo creo que dentro de esas noticias hay metáforas, ¿no?, de reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer ante un problema de este estilo. Y yo creo que es intentar tener nuestro plan B, ¿no?, nuestra autosuficiencia quizás, pero no al extremo a las cuevas no, por favor, que hace frío. Cuéntanos, yo tengo curiosidad, ¿eh? ¿Tienes un huerto? Sí. Cabras? No, ¿Cómo no. vive Iván Martín? No, a ver, me fui a la montaña hace un poco y nada, pues como una tierra, pues he aprendido a hacer todo esto porque me gusta mucho, no es más que anecdótico. Iván, un aplauso para Iván.